Tecnologías de memoria. La tecnología de memoria actual usa una señal de sincronización para realizar las funciones de lectura/escritura de manera que siempre está sincronizada con un reloj de luz de memoria, a diferencia de las antiguas memorias FPM y EDO que eran asíncronas. Toda la industria se decantó por las tecnologías síncronas, porque permiten construir integrados que funcionen a una frecuencia superior a 66 MHz. SDRs DRAM. Memoria síncrona, con tiempos de acceso de entre 25 y 10 ns que se presentan en módulos DIMM de 168 compactos. Fue utilizada en los Pentium y en los Pentium I, así como en los AMD-K6, AMD Adreno K7 y Duron. Está muy extendida la creencia de que se llaman DRAM a secas, y que la denominación SDRs DRAM es para diferenciarlas de la memoria DDR, pero no es así, simplemente se extendió muy rápido la denominación incorrecta. El nombre correcto es SDRs DRAM, ya que ambas, tanto la SDR como la DDR, son memorias síncronas dinámicas. Los tipos disponibles son PC66, SDRs DRAM, funciona en más de 66,6 MHz. PC100, SDRs DRAM, funciona en más de 100 MHz. PC133, SDRs DRAM, funciona en más de 133,3 MHz. DRAM. Se presentan en módulos RIM de 184 compactos. Fue utilizada en los Pentium 4. Era la memoria más rápida en su tiempo, pero por su elevado costo fue rápidamente cambiada por la económica DDR. Los tipos disponibles son PC600, RIM RAM, funciona a un máximo de 300 MHz. PC700, RIM RAM, funciona a un máximo de 350 MHz. PC800, RIM RAM, funciona a un máximo de 400 MHz. PC1066, RIM RAM, funciona a un máximo de 533 MHz. PC1200, RIM RAM, funciona a un máximo de 600 MHz. DDRs DRAM. Memoria síncrona, envía los datos 2 veces por cada ciclo de reloj. De este modo trabaja el doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj. Se presentan módulos DIMM de 184 contactos en el caso de ordenador de escritorio y en módulos de 144 contactos para los ordenadores portátiles. La nomenclatura utilizada para definir a los módulos de memoria de tipo DDR. Esto incluye a los formatos DDR2, DDR3 y DDR4, es la siguiente. DDRX y PCXZZZZ, donde X representa la generación de DDR en cuestión, y la frecuencia aparente o efectiva, en megaciclos por segundo, MHz, y ZZZZ la máxima tasa de transferencia de datos por segundo, en megabits, que se puede lograr entre el módulo de memoria y el controlador de memoria. La tasa de transferencia depende de dos factores, el ancho de luz de datos, por lo general 64 bits, y la frecuencia aparente o efectiva del trabajo. La fórmula que se utiliza para calcular la máxima tasa de transferencia por segundo entre el módulo de memoria y su controlador es la siguiente. Tasa de transferencia n/s igual. Frecuencia de DDR efectiva, x, 64 bits 8 bits por cada byte 4. Por ejemplo, 1 gigabits de DDR400 PC3200 representa un módulo de 1 gigabits. Gigabit de tipo DDR, con frecuencia aparente o efectiva de trabajo de 400 MHz, y una tasa de transferencia de datos máxima de 3200 Mbps. 4 gigabits de DDR3 2133 PC31700 representa un módulo de 4 gigabits de tipo DDR3, frecuencia aparente o efectiva de trabajo de 2133 MHz, y una tasa de transferencia de datos máxima de 17.000 Mbps. Los tipos disponibles son PC1600 o DDR200, funciona a más de 200 MHz. PC2100 o DDR266, funciona a más de 266,6 MHz. PC2700 o DDR333, funciona a más de 333,3 MHz. PC3200 o DDR400, funciona a más de 400 MHz. PC4500 o DDR500, funciona aún a más de 500 MHz.
DDR2 DRAM. Módulos de memoria instalados de 256.000 cada uno en un sistema con doble canal. Las memorias DDR2 son una mejora de las memorias DDR. Doble Data Rate, que permiten que los buffers de entrada barra salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen 4 transferencias. Se presentan en módulos DIMM de 240 contactos. Los tipos disponibles son PC2 3200 o DDR2 400. Funciona a más de 400 MHz. PC2 4200 o DDR2 533. Funciona a más de 533,3 MHz. PC2 5300 o DDR2 667. Funciona a más de 666,6 MHz. PC2 6400 o DDR2 800. Funciona a más de 800 MHz. PC2 8600 o DDR2 1066. Funciona a más de 1066,6 MHz. PC2 9000 o DDR2 1200. Funciona a más de 1200 MHz. DDR3 DRAM. Las memorias DDR3 son una mejora de las memorias DDR2, proporcionan significantes mejoras en el rendimiento a niveles de bajo voltaje, lo que lleva consigo una disminución del gasto global de consumo. Los módulos DIMM DDR3 tienen 240 pins, el mismo número que DDR2, sin embargo, los DIMMs son físicamente incompatibles, debido a una ubicación diferente de la música. Los tipos disponibles son PC3 6400 o DDR3 800. Funciona a más de 800 MHz. PC3 8500 o DDR3 1066. Funciona a más de 1066,6 MHz. PC3 10600 o DDR3 1333. Funciona a más de 1333,3 MHz. PC3 12800 o DDR3 1600. Funciona a más de 1600 MHz. PC3 14900 o DDR3 1866. Funciona a más de 1866,6 MHz. PC3 17000 o DDR3 2133. Funciona a más de 2133,3 MHz. PC3 19200 o DDR3 2400. Funciona a más de 2400 MHz. PC3 21300 o DDR3 2666. Funciona a más de 2666,6 MHz. DDR4 DRAM. PC4600 o DDR4600. Funciona a más de 1600 MHz. PC4866 o DDR4866. Funciona a más de 1866,6 MHz. PC41700 o DDR42133. Funciona a más de 2133,3 MHz. PC41920 o DDR42400. Funciona a más de 2400 MHz. PC42560 o DDR42666. Funciona a más de 2666,6 MHz. Relación con el resto del sistema. Dentro de la jerarquía de memoria, la RAM se encuentra en un nivel después de los registros del procesador y de las caches en cuanto a velocidad. Los módulos de RAM se conectan eléctricamente a un controlador de memoria que gestiona las señales entrantes y salientes de los integrados de RAM. Las señales son de tres tipos: direccionamiento, datos y señales de control. En el módulo de memoria esas señales están divididas en dos buses en un conjunto misceláneo de líneas de control y alimentación. Entre todas forman el bus de memoria que conecta la RAM con su controlador. Bus de datos. Son las líneas que llevan información entre los integrados y el controlador. Por lo general, están agrupados en objetos siendo de 8, 16, 32 y 64 bits, cantidad que debe igualar el ancho del bus de datos del procesador. En el pasado, algunos formatos de módulo no tenían un ancho de bus igual al del procesador. En ese caso había que montar módulos en pares o en situaciones extremas, de a 4 módulos, para completar lo que se denominaba banco de memoria. De otro modo el sistema no funciona. Esa fue la principal razón para aumentar el número de pins en los módulos.
igualando al ancho de bus de procesadores como el Pentium a 64 bits, a principios de los años 1990. Bus de direcciones. Es un bus en el cual se colocan las direcciones de memoria a las que se requiere acceder. No es igual al bus de direcciones del resto del sistema, ya que está multiplexado de manera que la dirección se envía en dos etapas. Para ello, el controlador realiza temporizaciones y usa las líneas de control. En cada estándar de módulo se establece un tamaño máximo en bits de este bus, estableciendo un límite teórico de la capacidad máxima por módulo. Señales misceláneas, entre las que están las de la alimentación, VLD, VSS, que se encargan de entregar potencia a los integrados. Están las líneas de comunicación para el integrado de presencia, Serial Presence Detect, que sirve para identificar cada módulo. Están las líneas de control entre las que se encuentran las llamadas RAS, Row Address Strobe, y CAS, Column Address Strobe, que controlan el bus de direcciones. Por último están las señales de reloj en las memorias sincrónicas de LAN. Algunos controladores de memoria en sistemas como PC y servidores se encuentran embebidos en el llamado puente norte, North Bridge, de la placa base. Otros sistemas incluyen el controlador dentro del mismo procesador, en el caso de los procesadores desde AMD Athlon 64 a Intel Core i7 y posteriores. En la mayoría de los casos el tipo de memoria que puede manejar el sistema está limitado por los sockets para RAM instalados en la placa base, a pesar que los controladores de memoria en muchos casos son capaces de conectarse con tecnologías de memoria distintas. Una característica especial de algunos controladores de memoria es el manejo de la tecnología canal doble o doble canal, dual channel, donde el controlador maneja bancos de memoria de 128 bits, siendo capaz de entregar los datos de manera intercalada, optando por uno u otro canal, reduciendo las latencias vistas por el procesador. La mejora en el desempeño es variable y depende de la configuración y uso del equipo. Esta característica ha promovido la modificación de los controladores de memoria, resultando en la aparición de nuevos chipsets, la serie 865 y 875 de Intel, o de nuevos zócalos de procesador en los AMD, el 939 con canal doble, reemplazo del 754 de canal sencillo. Los equipos de gamas media y alta por lo general se fabrican basados en chipsets o zócalos que soportan doble canal o superior, como en el caso del zócalo Socket 1366 de Intel, que usaba un triple canal de memoria, o su nuevo Olga 2011 que usa cuádruple canal. Detección y corrección de errores. Existen dos clases de errores en los sistemas de memoria: las fallas, fallas, que son daños en el hardware, y los errores, soft errors, provocados por causas fortuitas. Los primeros son relativamente fáciles de detectar, en algunas condiciones el diagnóstico es equivocado. Los segundos, al ser resultado de eventos aleatorios, son más difíciles de hallar. En la actualidad la confiabilidad de las memorias RAM frente a los errores es suficientemente alta como para no realizar verificación sobre los datos almacenados, por lo menos para aplicaciones de oficina y caseras. En los usos más críticos, se aplican técnicas de corrección y detección de errores basadas en diferentes estrategias. La técnica del bit de paridad consiste en guardar un bit adicional por cada byte de datos y en la lectura se comprueba si el número de unos es par, paridad par, o impar, paridad impar, detectándose así el error. Una técnica mejor es la que usa código de autochequeo y autocorrector, Error Correcting Code, que permite detectar errores de 1 a 4 bits y corregir errores que afecten a un solo bit. Esta técnica se usa solo en sistemas que requieren alta fiabilidad. Por lo general, los sistemas con cualquier tipo de protección contra errores tienen un coste más alto, y sufren de pequeñas penalizaciones en desempeño, con respecto a los sistemas sin protección. Para tener un sistema con ecoparidad, el chipset y las memorias deben tener soporte para esas tecnologías. La mayoría de placas base no poseen dicho soporte. Para los fallos de memoria se pueden utilizar herramientas de software especializadas que realizan pruebas sobre los módulos de memoria RAM. Entre estos programas uno de los más conocidos es la aplicación Mentest 86+, que detecta fallos de memoria RAM registrada. Es un tipo de módulo usado frecuentemente en servidores. Posee circuitos integrados que se encargan de repetir las señales de control y direcciones. Las señales de reloj son reconstruidas con ayuda del PLL que está ubicado en el módulo mismo.
Las señales de datos se conectan de la misma forma que los módulos no registrados, de manera directa entre los integrados de memoria y el controlador. Los sistemas con memoria registrada permiten conectar más módulos de memoria y de una capacidad más alta, sin que haya perturbaciones en las señales del controlador de memoria, permitiendo el manejo de grandes cantidades de memoria RAM. Entre las desventajas de los sistemas de memoria registrada está el hecho de que se agrega un ciclo de retardo para cada solicitud de acceso a una posición no consecutiva y un precio más alto que los módulos no registrados. La memoria registrada es incompatible con los controladores de memoria que no soportan el modo registrado. A pesar de que se pueden instalar físicamente en el forjador, se pueden reconocer visualmente porque tienen un integrado mediano cerca del centro geométrico del circuito impreso, además de que estos módulos suelen ser algo más altos. Durante el año 2006 varias marcas lanzaron al mercado sistemas con memoria FDD que en su momento se pensaron como los sucesores de la memoria registrada, pero se abandonó esa tecnología en 2007 dado que ofrecía pocas ventajas sobre el diseño tradicional de memoria registrada y los nuevos modelos con memoria DDR3.